Buenos días. Gracias por estar por aquí en este desayuno, en el que, bueno, la intención va a ser hablar un poco sobre el teletrabajo, las implicaciones que tiene y, bueno, a ver si os puedo dar alguna pauta a seguir con una intención que no va a ser tanto tecnológica. Mi intención no va a ser tanto hablar de medidas de seguridad, porque la verdad es que en las últimas semanas no paro de ver posts, artículos, donde todo el mundo está hablando sobre este tema del teletrabajo y en casi todos hablan de un montón de cuestiones de ciberseguridad y de seguridad informática que la inmensa mayoría de los usuarios pues, realmente ni pueden aplicar ni saben cómo implantar en su empresa, por lo que les veo muy poquito valor. Así que mi intención sería contaros un poquito más qué creo que se debe tener en cuenta por parte de la organización y por parte de los propios empleados en el momento de estar teletrabajando en casa. Y hay pues varias cuestiones a tener en cuenta. A ver si me saco por aquí una pequeña guía y así puedo comentaros alguna cosita. Comentaros que en cualquier momento me podéis ir haciendo alguna pregunta si queréis por el chat sin ningún inconveniente, ¿vale? Que yo iré respondiéndola según vaya pudiendo. Tened en cuenta que hay un cierto retardo en la emisión de este streaming y lo que implica que a veces vosotros vais a hacer una pregunta y yo no la voy a ver hasta que pase un rato. O sea que a veces no penséis que no quiero responder a vuestras preguntas, sino que, que simplemente es que no llegan al mismo tiempo. Una de las cuestiones que se tiene que plantear cualquier organización en esto del teletrabajo es qué saben los usuarios de la organización, es decir, qué saben ellos realmente de qué pueden y qué no pueden hacer teletrabajando. Y esa sería la primera cuestión que debe hacer desde el punto de vista de la organización, pues tener un planteamiento en el que establezcamos de qué forma se va a hacer ese teletrabajo y cuáles van a ser las medidas de seguridad y cuáles van a ser las medidas en general que se tienen que tener en cuenta. Para ello, ¿qué haríamos? Establecer un protocolo que debería estar en un documento que el propio empleado aceptara para poder teletrabajar en casa. Se deberá de adecuar a cada organización. Es un protocolo que no puede ser genérico, sino que cada uno tendrá el suyo. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que tienen sus propios dispositivos que el empleado se puede llevar a casa. Hay organizaciones que no tendrán nada en ese sentido y el empleado tendrá que trabajar con sus propios equipos que tenga en casa, con su propia conexión y con su propio ordenador. Entonces las medidas de seguridad no podrán ser las mismas en un caso que en otro, ni la forma en la que se aplica. Así que ese protocolo se tendrá que adecuar a cada caso. Pero al menos deberíamos de tener un protocolo de autorización del teletrabajo en el que establezcamos esas condiciones. Además, en muchas de las ocasiones vamos a tener una circunstancia en la que el teletrabajo, en la mayor parte de las organizaciones, por pura protección de datos, necesita ser autorizado. Es decir, tú no puedes trabajar con datos personales o con datos de la organización fuera de la organización si no te lo han permitido. Entonces aprovecharemos ese propio protocolo para autorizar el teletrabajo en ese momento, incluso en estas circunstancias un poco especiales. De manera más concreta, pues una vez que estamos en nuestra casa y tenemos que hacer ese teletrabajo, para mí una de las cuestiones principales es plantear un entorno de teletrabajo, cosa que para no todo el mundo va a ser sencillo. De hecho, a mí probablemente hoy estáis escuchando de fondo a mis hijas que están por ahí hablando, porque encontrar una zona tranquila y fácil para trabajar, pues no es fácil en muchas de las circunstancias. Para mí lo importante sería encontrar una zona que sea, pues evidentemente, tranquila, segura, donde yo pueda tener la documentación, los papeles encima de la mesa sin que eso suponga ningún problema. Una de las primeras y cosas en las que hay que insistir mucho en ese protocolo de teletrabajo y cuando se inicia el proceso de trabajar en remoto es el cuidado de la información. La información, si ya es sensible cuando estoy trabajando con ella en la empresa, es aún más sensible cuando estoy trabajando con ella en remoto. Entonces tenemos que tenerlo muy en mente todo el tiempo.
Otra de las cuestiones de asegurar tu entorno es asegurar cómo te conectas con la organización. Y para ello el planteamiento debe estar en asegurar lo que normalmente será tu conexión, que será tu red Wi-Fi. Algo que siempre se dice de que hay que cambiar las contraseñas, pues evidentemente en la Wi-Fi pasa exactamente igual. Yo antes de iniciar el proceso de teletrabajo, si no lo he hecho antes, hacerlo hoy, pues habrá que cambiar la contraseña del router de la Wi-Fi. Es muy probable que tengáis la misma que teníais al principio, la que viene debajo del router. Si la cambiasteis, aún así es muy recomendable que se vuelva a cambiar en este momento. También sería interesante cambiar o ocultar lo que se llama la SSID, que es ocultar la identificación de tu red. ¿Para qué quieres que el resto de la gente sepa que esa red está activa en algún momento dado? Si la ocultas, pues bueno, siempre es un poco más difícil que alguien de manera externa intente conectarse. También sería muy interesante conectar en lo que se llama el cifrado o el protocolo de conexión dentro de la Wi-Fi. Si tenéis la opción de ponerlo en WPA-AES, pues es el protocolo más seguro. En realidad es WPA3, pero la mayor parte de dispositivos no lo tienen. Pero si podéis utilizar este WPA2-AES, utilizad ese como protocolo de cifrado. Otra de las cuestiones que son muy sencillas también es limitar el número de equipos que están conectados mientras estás trabajando. Si tenéis una televisión que se conecta a internet, cosa muy común, si tenéis cámaras IP que se conectan a internet, móviles, relojes, todos estos dispositivos que nosotros podamos tener conectados a la misma wifi en la que estoy trabajando, si podemos evitar que en ese momento estén conectados, pues será mucho mejor y más seguro. Evidentemente, tu canal de comunicación va a ser más ancho y vas a tener menos problemas de comunicación, pero además vas a tener una situación mucho más segura porque todos esos dispositivos externos que se están conectando normalmente son muy frágiles en seguridad. Las televisiones, las cámaras IP son muy susceptibles a ataques y si alguien quisiera hacer algo malo o intentar hacer algún ataque, pues sería una vía muy sencilla. Si lo tengo apagado, pues siempre es más difícil. Para aquellos que sean mucho más hábiles tecnológicamente, hay mucho más que hacer, ¿no? Actualizar el firmware del aparato del dispositivo, es decir, el software que está ejecutando el sistema operativo del propio router, tenerlo actualizado, activar el filtrado de las Macs, que se llama, que es activar qué equipos en concreto se pueden conectar. Pero bueno, esto ya sería cuestiones mucho más informáticas que igual no merece la pena tenerlas tan en cuenta. En cualquier caso, siempre intenta conectarte mediante tu propia wifi, nunca te conectes a otras wifi que veas abiertas por ahí. Evidentemente, con el confinamiento, dudo que nadie se vaya a ir a un bar a conectarse a una wifi, pero lo interesante será que lo hagas en concreto desde las wifi que tú controles. Y otra cuestión también muy importante sería lo que se suele llamar política de mesas limpias, esto de cuidar el entorno de trabajo, mantenerlo ordenado, limpio, no mezclar documentos personales con documentos profesionales. Pues bueno, si lo conseguimos hacer de esa forma, al final trabajaremos más tranquilos y además pues evitaremos sorpresas de que de repente me desaparezca un papel o se me acabe manchando completo. Otra cuestión a tener en cuenta es valorar el equipo de trabajo, el propio dispositivo, el PC o el portátil con el que estoy trabajando. Deberíamos tener un usuario específico para el teletrabajo. No debería trabajar con el mismo usuario con el que se puede conectar el resto de mi familia si es que ese equipo es compartido con mi familia. Debería de ser un usuario específico para ese trabajo. Y además el usuario no debería tener permisos prácticamente o tener el mínimo de permisos que necesite para trabajar. Es decir, nunca trabajar con un usuario con permiso de administrador. No porque estás arriesgando en exceso la seguridad y es totalmente innecesario. Así que siempre un usuario con muy poquitos permisos y independiente del resto que utilice tu familia. Si alguna vez no tenéis claro cómo se hace, pues podéis entrar en nuestra web, en legitech.com, en la sección de noticias, donde tenemos alguna recomendación al respecto de cómo podéis hacer esos cambios o esos usuarios específicos para trabajar. Nunca dejes tu equipo desatendido. Ya sé que evidentemente todos confiáis en vuestra familia y sabéis que no voy a romper los datos, a robar los datos, pero la cuestión es que la organización no tiene por qué confiar en tu familia. Así que lo importante es que el equipo siempre esté custodiado por ti. En el momento que no estés trabajando, cierres la sesión o la bloquees, ¿vale? Hay una opción muy sencilla que es darle al botón de Windows L, Windows Lock, y automáticamente bloquearás la sesión. Así que es algo que deberíamos de tenerlo todo muy aprendido, de tocar las dos teclas
la tecla Windows y la tecla L para automáticamente bloquear la sesión cada vez que me levante y dejo el equipo desatendido. Y por supuesto el equipo tiene que estar actualizado, al igual que vuestro antivirus, tenéis que tener un antivirus. Dudo que nadie ya no lo tenga, pero todo el mundo debería tener un antivirus, que debería estar activo y actualizado en todo el tiempo en el que esté trabajando, y por supuesto el sistema operativo del equipo también debe estar actualizado a la última versión. No dejes para mañana cualquier actualización que diga. Si Windows dice tengo una nueva actualización para ti, no esperes a mañana instalarla, hazlo en el mismo momento porque es importante. En el proceso de trabajo hay una peculiaridad que se va a dar ahora con el tema del teletrabajo, y es que todos vamos a mover mucho más información, y este movimiento de información de archivo para allá y para acá, pues vamos a tener la tentación de hacerlo vía mail. El mail es una herramienta antigua, muy antigua, y aunque se sigue utilizando de manera masiva, la realidad es que tiene muchos problemas. Y deberíamos de ir planteando en todas las organizaciones desterrarla como un medio de comunicación, al menos de archivos. Si la organización puede y es capaz de establecer este tipo de protocolos, lo interesante sería que prohibiera directamente el envío de archivos a través de email y que utilizara plataformas externas. Si tenemos una nube de la organización, pues utilizar esa nube y lo que moviéramos por el correo electrónico fueran enlaces a esa nube. ¿Por qué es interesante hacerlo de esa manera? Porque si establecemos un protocolo en el que prohibamos el envío de archivos adjuntos en el correo electrónico, si alguna vez yo recibo de un compañero un archivo adjunto, supondré que es algo que lo están engañando, es un phishing, están haciendo algún tipo de suplantación de identidad de mi compañero, y nunca abriría ese tipo de archivos, ahorrándome más de un susto con el virus y ransomware de estos que secuestran tus ordenadores, secuestran tu información. Si tenéis que pasar datos a clientes y no sabéis cómo hacerlo porque estáis acostumbrados a hacerlo a través de correo electrónico, hay muchas plataformas que podéis utilizar. Una muy común que utiliza mucho la gente es WeTransfer, que yo en el formato gratuito no la recomendaría. Hay otra herramienta que se llama eDrive, con Y, las dos Y, eDrive, que es interesante también de utilizar, y bueno, si alguien quiere le eche un vistazo. Y en su momento yo la evalué y la herramienta parecía cumplir bastante bien con protección de datos, así que bueno, creo que puede ser interesante para enviar ficheros de un sitio a otro y que estén bien protegidos y seguros, y no tener que estar enviándolos constantemente a través de correo electrónico. Con tu ordenador no navegues por sitios ajenos a la organización. No te metas en ninguna página web que no sea de la organización, que no esté controlada o gestionada, o sea para tu trabajo al menos. Evita riesgos. Por supuesto, no utilices tu propia sesión para jugar con tus niños cuando tengas un rato libre. Nada, siempre hay que utilizar otro usuario, a ser posible otro dispositivo. Sería mucho mejor. De hecho, si el equipo es de la organización, es que no deberías utilizarlo nunca para ninguna cuestión que no sea puramente la del trabajo. Ten especial cuidado con el phishing, ten especial cuidado con todo lo que se está recibiendo a través de correo electrónico y que últimamente está haciendo tremendo con miles de consejos en relación con el coronavirus, y bueno, que están produciendo serios problemas a muchas empresas cuando se ejecutan esos archivos, porque bueno, en muchos de los casos son ransomware que hacen ese proceso de secuestro de la información y pedir un rescate por él, y que bueno, ya ha causado más de un quebra de cabeza a más de uno. Planifica tus tareas. Trabajar en casa es difícil. Si no tienes un plan de qué vas a hacer, siempre te resultará mucho más complicado. Está bien planificar esas tareas, y desde la organización estará muy bien que tengáis una herramienta que te ayude a planificar estas tareas y que además las compartas dentro de un equipo de trabajo y que estén controlados por tus superiores. En los archivos Office, desactiva las macros. No abras ninguna macro. Cuando alguien te plantee abrir las macros de un archivo Office, no le hagas caso, salvo que tengas muy claro que es un archivo que tú controlas o que conoces. Más cuestiones a tener en cuenta. Habría que valorar cómo se realiza el acceso a la información. Habrá muchas circunstancias distintas. Yo puedo estar trabajando con información que me he traído a mi propio equipo y estoy trabajando en local con ella. Puede que trabaje mediante sistemas que tengo en la nube,
o puede que esté trabajando con mi servidor remoto directamente en mi organización. Cada uno tiene sus peculiaridades distintas y sus medidas de seguridad a tener en cuenta. Si estoy trabajando en local, ¿cuál es el problema? Si me he traído la información o lo que estoy trabajando lo estoy haciendo en mi propio equipo, el problema es que tengo que probablemente esa información no esté siendo controlada ni custodiada por los sistemas de información de mi empresa y por lo tanto debería asegurarme que están bien protegidos. Una buena idea, si voy a trabajar en local, sería trabajar en un disco independiente a lo que tengo personal, un disco duro externo, por ejemplo, o trabajar en una carpeta específica solo para este trabajo. Pero tanto el disco y la carpeta como la carpeta deberían estar cifradas, deberían de aplicarse medidas de seguridad muy concretas para que nadie pudiera acceder a esa información. Nuevamente, tenéis una forma de hacer este cifrado en la sección de noticias de Legitech, en un post de hace una semana, aproximadamente un par de semanas, en el que explicábamos el proceso de cómo poder cifrar esta información. Si la información la tienes en la nube, pues la cuestión en ese caso sería tener herramientas que aseguren que la información que tenéis en la nube está bien custodiada. Si son herramientas tipo SharePoint de Microsoft, pues bueno, ya tienen las medidas de seguridad adecuadas para que eso esté gestionándose adecuadamente. Si son nubes de lo que se llaman privadas o híbridas, pues cuidado siempre con que el acceso a la información, si es a través de un navegador, se haga siempre a través de HTTPS, de un protocolo seguro de cifrado de la información. Es muy, muy importante. Si la información la tienes en un servidor remoto y en este caso vas a actuar a través de un servicio de escritorio remoto o una red privada virtual, utiliza siempre una red privada virtual. Una de las cuestiones que se han tratado de hacer de manera muy común en muchas ocasiones en las empresas ha sido, oye, pues dejo el ordenador de casa encendido, el ordenador de la oficina encendido y me conecto vía TeamViewer o vía VNC, pequeñas aplicaciones que te permiten hacer una especie de escritorio remoto. Esas aplicaciones son eminentemente inseguras. Si estáis haciendo ese tipo de protocolos, dejad de hacerlo o buscad otra alternativa si es posible. Ya conozco varias empresas que nos han llamado diciendo que han entrado en sus sistemas y que han encriptado toda la información por el hecho de tener esas aplicaciones abiertas. El problema de estas pequeñas aplicaciones es que dejan abiertos unos puertos que de forma externa son muy fáciles de atacar. Solo hay que buscar un poquito en internet y automáticamente puedes encontrar formas de atacar esos sistemas. Así que a funcionar con estos TeamViewer o VNCs con los equipos que estén permanentemente abiertos en la oficina no es una buena idea. Aún así, si es lo que tenéis, pues vamos a aplicar medidas de seguridad compensatorias. Oye, vamos a intentar hacer una limitación de qué IP se pueden conectar con ese equipo, configurando el equipo de la oficina. Voy a asegurarme que el equipo se puede reiniciar automáticamente en remoto, de cara a que si tengo que instalar un nuevo sistema operativo pueda reiniciarlo para que siga funcionando. Voy a asegurarme que se están haciendo copias de seguridad muy seguidas y que el antivirus se está ejecutando de manera exhaustiva a diario por si acaso está pasando algo con esos equipos. En fin, ya os digo que cada circunstancia tiene algo a valorar. Pero a mí, antes de entrar a responder alguna de las dudas que estáis planteando, sí me gustaría plantear que todo el mundo se plantee la pregunta: ¿qué pasa si pierdo la información con la que estoy trabajando ahora mismo? Un planteamiento que todo el mundo debe hacerse. ¿Qué pasa si pierdo la información que estoy generando? La respuesta a esa pregunta es evidentemente hacer copias de seguridad. Y las copias serán o cuestión de la organización o cuestión tuya, dependiendo de si estás trabajando en local o estás trabajando de manera remota. Lo ideal es que la organización te haya provisto ya de un medio para hacer esas copias y que sea medianamente transparente para ti sin que tú te enteres, que sería el caso de estar trabajando en la nube, por ejemplo. Pero si lo tienes en local, como decía, estás trabajando en un disco duro externo, asegúrate de que tienes una copia de seguridad de esa información como mínimo una copia de seguridad. Y que esa copia, a ser posible, tenga un soporte distinto, no es una copia del mismo ordenador en otra carpeta, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Tendrá que estar en un dispositivo distinto, por si se te rompe ese primero, que sigas teniendo acceso a la información. Y a ser posible que esa copia esté desconectada. ¿Por qué? Porque si entra uno de estos ransomware que estoy diciendo, que cifra toda la información y lo tienes conectado el equipo en el que estás haciendo las copias, vas a perder también la copia. Así que es muy importante ese planteamiento de qué pasa si pierdo la información ahora mismo, de dónde la voy a recuperar.
Me hacían por aquí una pregunta, a ver, hay veces que los gestores de correo que aun metiendo al que envía en spam nos sigue llegando. ¿Algún consejo? ¿Es imposible hacerse estos correos basura? Me dicen que utilizan Gmail. La realidad es que, como digo, las herramientas de correo electrónico es algo tan antiguo que llevan estos problemas. Y deshacerse del spam es algo que históricamente se está intentando y es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. La mayor parte de empresas están estableciendo protocolos que ayuden a detectar esos spammers y, de hecho, uno de los problemas que generan es que muchas veces tachan a empresas que están realizando spam cuando realmente no lo están haciendo. Pero que el usuario pueda hacer algo por sí mismo para evitar que le entre en correos, no, marcarlos como spam cada vez que te lleguen para que, en este caso, si estás utilizando Gmail, va a ir aprendiendo de tu forma de actuar y acabará tachando de spammers a esos que lo están haciendo, pero no se puede hacer mucho más. O sea, tachar de spammer cada vez que veas algo de ese tipo. En tu organización podrían hacer algo más. Si tú ves que un dominio te está enviando continuamente spam, tú lo puedes poner en una lista negra de forma que dejes de recibir correo de ese dominio. Incluso tú puedes poner IPs en una lista negra, es decir, cuando alguien está enviando emails de manera muy constante de spam, puedes tachar esa IP y dejará de enviarte correo electrónico. Pero al final el que se dedica al spam sabe cómo hacerlo para mañana cambiar de IP, cambiar de dominio, suplantar a otra persona para seguir enviando lo mismo. Así que me temo que hay poquito que podamos hacer al respecto. Espero poder haberte respondido un poco al planteamiento de la pregunta que hacías. Hay más cuestiones a tener en cuenta en el teletrabajo. Habréis visto que hasta ahora realmente no me he metido mucho en tecnología de la información. No me he complicado mucho. Evidentemente, lo que todo el mundo dice, cuando me conecte con mi oficina debería tener una red privada virtual, una VPN, que es muy tecnológico. No quiero entrar en el detalle de cómo se establece, pero hay muchas herramientas para hacerlo. Herramientas, pues, como siempre, más profesionales y menos. Hay hasta de software libre y funcionan muy bien, o OpenVPN, por ejemplo. Pero lo interesante es tener un protocolo de cifrado de la comunicación entre nuestra casa y la oficina cada vez que esté accediendo a ella. Otra cuestión a tener en cuenta, todos trabajamos ya con el móvil, o sea, lo tenemos continuamente encima y este móvil además es una fuente de problemas porque normalmente le aplicamos muy poca seguridad al móvil y sería muy conveniente que todo lo que podamos securizar el móvil lo hagamos. ¿Por qué? Porque en él muchas veces leemos el correo electrónico y curiosamente a través del correo electrónico yo puedo recuperar la mayor parte de las contraseñas de mi sistema. De forma que si yo tengo fácil acceso a un móvil, también tengo fácil acceso a la mayor parte de contraseñas de esa persona. Así que es muy importante que el móvil esté securizado al máximo. Es decir, métete en las herramientas de configuración, busca el tema de privacidad, de seguridad y todo lo que puedas autenticar, añadir seguridad, añádesela. Si puedes hacer que, por supuesto, debe tener un método de desbloqueo seguro, ¿vale? Algo que sea seguro, a ser posible con un PIN largo o complejo, con un método complejo de desbloqueo, no pasar el dedo. Eliminar la previsualización de mensajes. Esto de que yo tenga el móvil desatendido y se estén viendo todos los mensajes que están llegando, pues puede ser un problema, precisamente si alguien, por ejemplo, trata de restaurar una clave o cualquier cosa de ese tipo. Los mensajes deberían de verse solo cuando yo he desbloqueado el dispositivo. Deshabilita la Wi-Fi y el Bluetooth cuando no lo estés utilizando. Es una recomendación muy interesante. Y, por supuesto, también mantenerlo actualizado. También debes mantener actualizado el sistema operativo del móvil. Cada vez que te lo pida, realiza la actualización. No instales aplicaciones de sitios que no debes. Ahora, pues como estamos aburridos en casa, nos da por meternos, empezar a instalar aplicaciones que me han llegado por el enlace de no sé quién, que alguien ha dicho que es una herramienta estupenda para hacer un test de coronavirus. Pues mucho cuidado con esas aplicaciones porque muchas de ellas ya se ha descubierto que tienen serios problemas de seguridad. Así que intentad no instalar ninguna, sería lo ideal, y si tenéis alguna, pues que sea de fuentes oficiales, contratadas y que tengan bastante seguridad. Más cuestiones a tener en cuenta, y es algo que también estáis utilizando muchísimo, pues es el tema de la videoconferencia. Hay muchos sistemas de videoconferencia y no quiero meterme muy en concreto a cuáles utilizar y cuáles no,
pero bueno, valorar realmente para qué lo vais a utilizar las videoconferencias y qué implicación tienen en el control de la privacidad esas herramientas. Si pudiera decir algo, yo creo que lo interesante es tener una herramienta que sirva de videoconferencia, pero que además también sirva para gestionar las tareas dentro de la empresa. Personalmente, Microsoft Teams a mí ahora mismo me gusta mucho porque te permite meter dentro el control de tareas, con un control de videoconferencia también, de mantenerte en contacto con tu equipo y con una seguridad bastante aceptable. Te permite enviar ficheros y trabajar de manera colaborativa en la propia herramienta. Es bastante interesante. Slack también es una herramienta interesante para hacer control de tareas, no tanto para videoconferencia. La que está utilizando casi todo el mundo, que es Zoom. El problema de Zoom es que, como todo lo gratuito, pues hay que tener, bueno, la conciencia de que si no sabes qué te están vendiendo, es que te están vendiendo a ti. Es decir, Zoom, que es una herramienta gratuita, evidentemente tiene que sacar dinero de algún sitio y cada vez se está quedando más de manifiesto que lo hacía vendiendo la información, los datos personales que estaban moviendo en todas las conferencias en las que se estaba participando. Entonces, en ese lado, desde el punto de vista de protección de datos, es una herramienta que yo no recomendaría. Sin embargo, sí que es una herramienta que tecnológicamente funciona muy bien. O sea que si no te preocupa tanto la privacidad, pues es una herramienta a utilizar, pero dentro de un contexto de organización y de cumplimiento de protección de datos, no, yo no recomendaría tanto esta herramienta Zoom. En cualquier caso, desde el Legitec estaremos encantados, yo personalmente y seguro de cualquiera de mis compañeros, para resolver dudas en cuestión de si una herramienta puede no utilizarse en protección de datos, por protección de datos o por el cumplimiento normativo. Así que encantado de recibir peticiones de información a través de nuestra web, de legitec.com, para responderos cualquier cosa que podáis necesitar. Todo lo que he comentado hasta ahora tenemos también algo parecido, lo tenemos en un post en legitec.com, donde además tengo enlaces para aquellos que sean más tecnológicos o si queréis pasarlo a vuestros informáticos, donde viene información más detallada de cómo se debería gestionar todo esto. Nos han dejado por aquí alguna pregunta, me preguntaban sobre los datos o archivos que tienen los empleados en sus ordenadores, ¿cómo recomendarías que hicieran las copias de seguridad? Personalmente, yo optaría por intentar hacer una copia de seguridad mediante una herramienta que te permitiera hacer una copia cifrada de la información. Aquí hay dos opciones. O bien tener un disco duro, que quizás sería la que yo recomendaría. Tener un disco duro externo y en ese disco duro externo cifrarlo, si tenéis un sistema operativo Windows, que suele ser lo más habitual, cifrarlo mediante un sistema que se llama BitLocker. También lo podéis encontrar en nuestro blog de Legitec, cómo hacer este tipo de cifrado. Cifrar el soporte al completo, de forma que si alguna vez me perdiera el soporte, no hay ningún problema porque nadie podría acceder a la información, pero se hace de manera transparente, de forma que yo cada vez que conecte el dispositivo externo, a mí me aparecerá en claro, aunque realmente en el sistema está cifrado. Una vez que tengo este dispositivo con BitLocker, lo que yo haría sería hacer una copia, me da igual que sea manual o que sea con alguna herramienta, Cobian Backup, que podría ser otra de las herramientas interesantes para hacer copias de seguridad, que la haga de manera periódica. Esa sería una manera sencilla de hacer copias de seguridad y que me permite desconectar el equipo una vez hecha la copia, que es lo interesante de esto, es decir, que no tenga la copia en el mismo sistema. A partir de ahí, hacer copias todos los días. Una opción un poquito mejor sería pues tener esta opción de la copia de seguridad y además tener una copia sincronizada en la nube. Pues esa también sería una opción interesante, pero cuidado con la sincronización en la nube, porque si no tienes histórico y dentro del ransomware, por ejemplo, te puede estar filtrando la información y cuando vayas a tirar de copia de seguridad puede que ya no exista la copia. Por eso es muy importante lo de tener un soporte externo donde se estén haciendo de copias de seguridad y que las mantengamos desconectadas. Ni que decir tiene que, tanto si estás utilizando una nube como si utilizas soportes externos, los debe conocer tu organización, porque la organización es la que establece las medidas de seguridad y debe de decidir si tú puedes o no puedes utilizar ese tipo de sistemas, tanto el uso de la nube como el uso del dispositivo en concreto.
Me dice por aquí también un compañero si desde Zoom, por ejemplo, en el caso Pro, si pueden subir las grabaciones si los asistentes se han registrado. Pues esa es otra cuestión bastante importante en el tema de las videoconferencias. Esa es la cuestión de los consentimientos. Hay algo muy habitual que suele hacer la gente y es que creen que por el hecho de que alguien se registre un evento, tienen la posibilidad automáticamente de guardar la información y luego publicarlo en redes sociales. No es tanto así. No es tanto así. Es decir, debería haber un consentimiento específico en el momento y de recordárselo a la gente para que la gente sepa que lo que está haciendo posteriormente va a ser publicado. Por ejemplo, Zoom no separa, en muchas de esas publicaciones no separa lo que estás haciendo en el post del la propia publicación y por lo tanto todo lo que estás haciendo, que estás poniendo en el chat, luego acaba siendo publicado igualmente en una red social. La cuestión no es que se publique, porque si lo estás haciendo en el mismo entorno en el que alguien se ha registrado no hay problema. Pero cuando tú lo sacas de ahí y lo llevas a otra red social, estás haciendo comunicaciones de datos en otro entorno en el que el usuario inicialmente no dio consentimiento. Y ahí está el kit de la cuestión. Es decir, si yo voy a hacer uso de los datos, de la imagen, de lo que alguien publique en el chat a través de una videoconferencia en un entorno distinto del que se ha registrado, debería tener consentimiento para ello. Y ahí juegan un papel importante el establecer pues, unas cláusulas adecuadas en el momento en el que la gente entra a estas videoconferencias y yo voy a publicar su información. ¿Qué pasaría allí? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos en un entorno en el que aquí las reglas son las de Facebook. Estamos dentro de un entorno en el que vosotros habéis aceptado trabajar con Facebook y estás entrando aquí la información y la información evidentemente la podemos publicar dentro de Facebook. Ahora, yo este vídeo con vuestros chats y con lo que estoy preguntando no debería sacármelo de aquí si no tengo consentimiento vuestro. No sé si he respondido a la pregunta, espero que sí. Bueno, yo por mi parte espero haberos dado unos cuantos informaciones que pudieran ser interesantes para vosotros y bueno, que os puedan ayudar en vuestro día a día. Me preguntan por aquí, ¿y el Badapo para videoconferencias? Pues me temo que no lo conozco, así que no te puedo decir mucho al respecto. Es un sistema que no tengo yo controlado, así que no te puedo decir mucho sobre cómo funciona. Si queréis, oye, estaré encantado de que nos enviéis un mail o a través de nuestro formulario de contacto en la web, que nos enviéis alguna consulta y si le podemos echar un vistazo y deciros alguna cosita al respecto. Y oye, si es una tecnología nueva que no conozco, yo encantado de aprenderla porque siempre viene muy bien. Así que ya os digo que os responderemos en la medida de nuestras capacidades a cualquier cosa que nos planteéis en ese sentido. Pues sin más, bueno, la idea era hacer una charlita, estar un rato con vosotros, terminarme el café, que al final me he puesto a hablar y no me ha dado tiempo a terminarlo. A ver si conseguimos, sobrevivimos al RGPD, a ver si conseguimos sobrevivir al confinamiento y al coronavirus. Espero que todos vosotros estéis funcionando todo lo bien posible. Me dice por aquí Rocío Navarro si Dropbox para compartir archivos. Sí, Dropbox para compartir archivos, sí, lo podéis utilizar, pero cuidado con utilizar un Dropbox personal. Es decir, la cuestión está en si yo estoy trabajando con datos de la organización, no debería tenerlo en un Dropbox personal, sino en algo que esté gestionado por la organización. Si lo voy a hacer de manera temporal porque no tengo más remedio en un Dropbox personal, debería hacerlo con consentimiento de la entidad para ello. Si no, no debería utilizar este tipo de sistemas que no están controlados por la empresa. Pero sí, en principio y en cuestión de medidas de seguridad, no hay ningún problema con utilizar Dropbox, más allá de que requeriría un consentimiento específico por la empresa. Mi recomendación en todo caso sería si se van a utilizar este tipo de sistemas externos que pueden tener implicaciones adicionales como transferencias internacionales de datos y cuestiones que pueden afectar a la protección de datos, todo lo que yo subiera lo subiría ya cifrado. Es decir, aunque la comunicación esté cifrada, por ejemplo, como pasa con Dropbox, a mí me interesa también que allí esté protegido, de forma que lo que yo haría sería cifrar la información aquí y ya copiarla a la carpeta en la que se suba a ese Dropbox, de forma que yo esté seguro que lo que está allí está protegido desde el momento que sale desde mi propio ordenador. Y sí, siempre son mejores las opciones de pago.
Es algo que parece lógico, pero es que además es así. En la mayor parte de estos sistemas, cuando hablamos de un sistema de freemium, estos gratuitos, normalmente utilizan tus datos para algo más y por eso son gratis. No siempre es así, pero bueno, en la mayor parte de casos. Y los casos de pago suelen llevar medidas de seguridad bastante más exhaustivas. Dropbox además es uno de ellos que lo hace así. Así que siempre es mejor utilizar los sistemas de pago. Sobre todo porque puede pasar a opciones profesionales, donde pueden ser controladas por la organización para distintas personas, con control de usuarios, y bueno, tiene además una faceta de control de la seguridad bastante más interesante y da muchas más herramientas en realidad. Bueno, pues encantado. Si hay alguna consulta que ahora no pueda responder o no haya respondido, pues la aceptaré vía mail. Mi mail es mmoreno@legitech.com. También vía página web en legitech.com podéis hacer las consultas y nosotros os las responderemos tal cual nos vayan llegando. Muchas gracias por desayunar con nosotros y espero que nos veamos pronto y a ser posible en la calle con una cervecita en la mano. Muchas gracias. Hasta luego.